Muy bien, vamos a desarrollar esta sesión con el objetivo de que los alumnos que ya tienen un proyecto elaborado lo puedan revisar, lo puedan actualizar y que también se conozcan aspectos mínimos para que ese proyecto pueda ser aceptado eh, para el proceso de titulación, que como ya sabemos se inicia con la sustentación del proyecto frente a un jurado, ¿no? Entonces, debo entender que todos los alumnos eh, o estudiantes, ¿no? Ya han elaborado un proyecto y lo que quieren es actualizarlo para los efectos ya mencionados, ¿no? Entonces, ¿qué cosas debemos revisar? Lo planteo en 5 preguntas que voy desarrollando en esta sesión. La primera pregunta es, ¿cuál es la estructura del proyecto de mejora, ¿no? Tal vez algunos alumnos ya han hecho el proyecto, pero en años muy, ya hace muchos años, a eso me refiero, ¿no? Y probablemente la estructura no sea la misma. Entonces, para eso es que vamos a aclarar un poco eh, esa estructura, ¿no? Y finalmente también la manera como se tiene que desarrollar, ¿ya? Cuando hablo de estructura, se puede entender de dos maneras, ¿no? La primera, la estructura del orden del trabajo, de cómo se tiene que realizar el trabajo. Y la segunda acepción es la estructura del documento, ¿no? Entonces, lo primero que hay que distinguir, ¿no? Es una cosa es el trabajo de campo, como yo les suelo decir, ¿no? Y otra cosa es el informe final, que es el que llamamos proyecto de mejora o tesis, si quieren, ¿ya? Entonces, hay que distinguir esas dos cosas, ¿no? Hablando de elaboración, ¿no? De proyectos de mejora, hay que distinguir entre lo que es el trabajo de campo, que es el que ya han realizado ustedes, porque se supone que ya tienen un proyecto, y lo que es la redacción, ¿sí? Del informe final, ¿no? El informe que es a lo que le llamamos el proyecto de mejora, que es lo que presentan para poder sustentar y titularse, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las dos cosas. En principio, del trabajo de campo. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho, ¿no? Y obviamente voy a pasar muy brevemente, ¿no? Porque pues, no es una clase o no es una sesión de semestre, ¿no? Simplemente voy a recalcarles lo que han tenido que trabajar. Se supone, ¿no? A ver, el proyecto de mejora en su elaboración tiene 3 etapas. Una es el diagnóstico, ¿sí? Debe haber un diagnóstico y ese diagnóstico, a través de diferentes herramientas, ¿no? Nos permiten identificar nuestro problema principal, ¿no? Que ya debemos saber que ese problema tiene dos componentes, ¿no? Un desperdicio y un proceso. O sea, el proceso en el cual se presenta el desperdicio. Esos dos componentes configuran un problema, ¿sí? Ahora, identificó el problema a través de, ya sabemos, la lluvia de ideas, etcétera, ¿no? Que ya ustedes deben conocer. Eh, Tenemos que buscar la causa principal de ese problema. Una causa es una deficiencia que se presenta en un proceso. Es decir, el proceso de la causa tiene un mal funcionamiento que hace que el proceso del problema presente un desperdicio, o sea, la pérdida de un recurso. ¿Listo? Esto lo deben tener muy claro. Si no lo tienen claro, es porque necesitan hacer el curso de proyectos, ¿no? Ahora, para poder eliminar la causa, porque si eliminamos la causa, el problema se reduce o elimina, ¿no? Tenemos que presentar una propuesta de mejora. Y esta propuesta, en buen cristiano, es aquello
lo que corrige la causa, ¿sí? Es lo que corrige la causa. Entiéndase la deficiencia del proceso de la causa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un problema, que es el típico problema, ¿no? Eh, Demoras, pérdida de tiempo es lo mismo, en la preparación de pedidos, ¿sí? Que es un proceso logístico, ¿no? En almacén. Si ese fuera el problema, pues el desperdicio es demoras y la preparación de pedidos es el proceso. Y la causa fuera falta de organización, ¿no? Del almacén. La falta, cuando decimos falta, estamos diciendo que no está presente, ¿qué cosa? La organización del almacén, que es justamente el proceso que está sufriendo esa deficiencia que es la falta. Pudo ser insuficiente, incorrecta, inadecuada, ¿no? Entonces hay una palabra que hace referencia a esa deficiencia y la organización del almacén es un proceso. Eh, Ahora, si yo quiero corregir la causa, si falta organización en el almacén, pues ¿qué tengo que hacer? Organizar el almacén. Pero siempre las propuestas se van a, eh, presentar a través de un manual de procedimientos, ¿no? Entonces, manual de procedimientos para la organización del almacén. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque yo no debo organizar el almacén. Porque si yo como estudiante organizo el almacén, la próxima semana se puede volver a desorganizar. Lo que debo dejar es un manual de procedimientos de cómo debe conducirse la persona que quiera organizar y mantener organizado ese almacén. Ese manual de procedimientos es realmente el aporte que el alumno hace, porque cuando se vaya de la empresa todavía va a poder seguir manteniendo la organización del almacén, entiéndase, va a poder mantener la mejora. En otras palabras, va a poder evitar que vuelva la falta de organización, ¿no? Gracias a que ha dejado el manual de procedimientos para eso, ¿no? Bueno, esto tiene que estar bien claro para el alumno. Si no lo entiende, entonces probablemente su proyecto tampoco va a tener esa lógica que estoy expresando ahorita, ¿no? La lógica es, si la propuesta ataca la causa y la elimina, pues eliminada la causa, el problema debe reducirse o eliminarse. Normalmente se reduce, ¿no? Porque para eliminarse tendríamos que atacar todas las causas y solo tocamos una, la causa principal, ¿no? Y ya sabemos que para encontrar el problema, la causa, hay una serie de herramientas de mejora continua que se aplican, ¿sí? Y la propuesta tiene que ser expresada a través de un manual de procedimientos para corregir la causa. Listo. La otra etapa, ¿no? La segunda etapa es la de implementación, ¿sí? Implementación. Se entiende la implementación de nuestra propuesta de mejora. Pero esa implementación de la propuesta, o sea, recuerden lo que la implementación es de la propuesta de mejora, ¿sí? En nuestro caso, nosotros tenemos que implementar nuestro manual de procedimientos para versión de almacén, pero a nivel de piloto. Piloto quiere decir una muestra, ¿no? No en todo el área, en este caso no en todo el almacén. No voy a organizar todo el almacén cuando ejecute, cuando implemente, sino solo una parte del almacén. Por eso debemos entender piloto como sinónimo de muestra. Pero no es una muestra probabilística, es una muestra intencionada, o sea, una muestra que uno decide con qué trabajar. No, no se elige la muestra de manera probabilística, o sea, al azar, ni con ningún método o técnica de muestreo, ¿ya? Ahora, para que yo pueda implementar, ¿qué requisitos hay? ¿Qué debo haber cumplido? Requisitos, ¿no? Para que yo pueda hacer la implementación a nivel de piloto. Uno, que el mapro de la propuesta esté hecho. O sea, ¿no? El mapro, el manual de procedimientos, ¿no? De la propuesta de mejora. Si no tengo desarrollado
el MAPRO, no puedo ejecutar, porque justamente es ese MAPRO que ejecuto, pues, ¿no? Segundo, el presupuesto para la implementación de la propuesta, ¿sí? De la propuesta. Se entiende a nivel de piloto. O sea, la propuesta es para implementar a nivel de piloto. Por lo tanto, el presupuesto solo es para implementar el piloto. O sea, los materiales, mano de obra, etcétera, que yo necesito para poder, ¿no? Para poder eh, implementar solo el piloto. ¿Ah? No voy a realizar todo el almacén. En mi ejemplo, ¿no? Mi ejemplo es el almacén. ¿Sí? Tercero, tenemos que tener un cronograma, ¿sí? Un cronograma de implementación. Se entiende de la propuesta, ¿sí? A nivel de piloto, ¿sí? Siempre repito a nivel de piloto porque la implementación no puede hacerse en todo el área ni al 100%. Sería muy costoso y tomaría mucho tiempo. Siempre es solo una muestra. ¿Listo? Y el cronograma, pues obviamente nos dice en qué momento empieza y termina cada actividad de esa propuesta, o sea, de ese mapa. De tal manera que yo sé cuándo empieza y cuándo termina toda esa implementación de la propuesta a nivel de piloto. ¿Listo? Y finalmente se requiere una autorización, ¿sí? Una autorización formal, entiéndase por escrito, ¿no? Para la implementación, ¿sí? Para esa implementación. Se entiende de la propuesta a nivel, ¿sí? De piloto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la empresa debe autorizar formalmente que puedas intervenir, en este caso en el almacén. Por más que sea una intervención pequeña, debe haber autorización formal. O sea, el estudiante le hace una solicitud normal pidiéndole autorización para implementar su piloto. Se entiende que el estudiante tiene que hablar antes con su jefe, el gerente, ¿no? Para que en su calidad de aprendiz, porque técnicamente es un aprendiz en la empresa, ¿no? Se le permita y obviamente se le haga el acompañamiento, ¿no? Para evitar accidentes o que el alumno pueda, eh, digamos, causar algún daño o perjuicio a la empresa. ¿Listo? Entonces, una vez que tiene esos requisitos, recuerden que estamos hablando del trabajo de campo, ¿ya? Estamos hablando de lo que el alumno hace cuando elabora el proyecto. Estamos hablando del trabajo de campo, o sea, de lo que hace el alumno. No estamos hablando del documento, del proyecto en sí mismo, ¿ya? Bueno, una vez que cumple con esos requisitos, ¿ya? Recién puede implementar, ¿no? Hace su implementación. Y después de la implementación, pues tiene que hacer eh, el cálculo, ¿no? El cálculo del ahorro que ha generado, ¿no? De la implementación. Digo ahorro directamente, quizás el término más genérico sería del beneficio que ha generado eh, eh, la implementación del piloto, ¿sí? ¿Por qué digo ahorro? Porque el beneficio que puede generar un proyecto de mejora puede ser incrementando los ingresos o reduciendo los costos, entiéndase generando ahorros, ¿no? Normalmente los proyectos de mejora que hacen los estudiantes o aprendices de Senati no son para incrementar las ventas, los ingresos. Los ingresos vienen de las ventas, ¿no? Porque las ventas son un fenómeno mucho más complejo. Depende no solo de la empresa, sino también del cliente que tenga la capacidad financiera, la decisión, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos controlar variables externas a la empresa. Entiéndase la decisión del cliente de comprarnos o no. En cambio, cuando hablamos de reducción de costos, que es la otra manera de generar beneficios, estos costos se originan principalmente en los propios procesos de la empresa. Y la empresa sí tiene la capacidad de controlar esos procesos. Entiéndase, el estudiante, dentro del proceso en el que está haciendo su formación práctica, él puede generar ahorros
pequeños pero continuos, ¿no? Por eso directamente les digo que hay que calcular el ahorro, entiéndase, el ahorro en costos que ha generado con su implementación del piloto. Ahora, técnicamente, primero se hace el ahorro técnico, que se expresa en el recurso que hemos ahorrado. En mi caso es tiempos, porque era demora en la preparación de pedidos, ¿no? Entonces lo que voy a ahorrar es tiempo, ¿no? Probablemente muchos de los proyectos incidan en el ahorro de tiempo, porque en los procesos administrativos el recurso más usado es el tiempo, ¿no? Sobre todo las horas hombre, ¿no? Porque el trabajo administrativo requiere más el trabajo de personas. En cambio, en los procesos industriales, aparte de horas hombre, también hay horas máquina, porque hay mucha maquinaria, equipo, porque hay procesos de transformación. Pero normalmente nuestros alumnos no están en procesos industriales, sino en procesos administrativos. Listo. Hago estas aclaraciones porque de repente hay alumnos que hace mucho tiempo no ven estos temas, ¿ya? Entonces, volviendo a la explicación, se hace un cálculo del ahorro técnico, luego se valoriza, generando un ahorro económico, entiéndase en soles, ¿no? Eh, y con esos flujos de ahorro, que serían los ingresos del proyecto, y los flujos de egresos que estarían en el presupuesto, ¿no? El presupuesto que se había aprobado, se elaboran flujos de caja para luego hacer el cálculo eh, e interpretación de los indicadores de rentabilidad, ¿sí? De indicadores de rentabilidad. Entiéndase el BAN, la TIR, el beneficio-costo, ¿no? Cuya interpretación nos dirá si el proyecto ofrece una rentabilidad o no, y por lo tanto si debe ser aceptado o no. Se sobreentiende que el proyecto es rentable, ¿no? Por lo tanto, si ya hemos logrado que el proyecto demuestre rentabilidad, lo que procede ahora sí es la redacción, ¿sí? La redacción del informe. Entiéndase, el proyecto de mejora. Si quieren, la tesis, ¿ya? Que es como se le suele decir en la universidad. ¿Listo? Entonces, la redacción de ese informe, ¿sí? De ese informe consta de 8 capítulos. ¿Sí? 8 capítulos que ya pasaremos a explicar más adelante, ¿no? Entonces, una vez redactados esos 8 capítulos, se presentan al, al, al asesor para que éste decida si es que va a ser aceptado para el proceso de titulación o no. ¿Listo? Ahora, se entiende que en el semestre, ¿no? Hay un proceso en el que hay avances y se va corrigiendo y se va mejorando el proyecto, ¿no? De tal manera que al final eh, eh, el- la gran mayoría puedan pasar aprueben y sustenten, ¿no? Siempre y cuando tanto el docente, o sea, el instructor, como el alumno cumplan con su función, ¿no? El docente explique, se haga entender, lea los proyectos, les haga observaciones, y el alumno cumpla con redactar, corregir y presentar puntualmente, ¿no? Es un proceso, un proceso que depende del alumno, del instructor, de las familias o la gente que apoya tiene influencia sobre el alumno, y también pues de la institución, ¿no? Que debe dar todas las condiciones para que el alumno pueda eh, hacer sus sesiones y presentar sus trabajos. Por el caso del Senati tiene toda la infraestructura, el Blackboard, los instructores tienen sus horarios, están preparados. El alumno se entiende que si viene a clases tiene toda la intención de cumplir objetivos, ¿no? Académicos, ¿no? A veces lo que falla es las condiciones en las que el alumno hace sus estudios, ¿no? A veces viven solos y tienen uno o dos trabajos y realmente tienen muy poco tiempo para dedicarle a los estudios, ¿no? O tienen carga familiar y eso implica menos tiempo para estudiar. Como fuere que sea, les digo que es un proceso, no es que se decida en un solo momento si el proyecto va o no va, ¿no? Por eso los instructores, asesores, deben hacer un seguimiento de cada etapa del proyecto, ¿no? Para ir corrigiéndolo.
Muy bien. Entonces, el trabajo de campo es ese. ¿Ya? Es el trabajo de campo. Esas son las etapas: diagnóstico, implementación y redacción del informe. ¿Sí? Ahora, eh, si nosotros queremos ir dentro de estas etapas, obviamente tendríamos que hacer explicaciones que van a tomar muchas horas. Para eso hay algunos videos que se han preparado y que siempre se le da acceso al alumno para que vea cada una de estas etapas o subetapas, ¿no? Cómo identificar el problema, medirlo, igual con la causa, cómo desarrollar el MAPRO, cómo hacer el presupuesto, el cronograma. Todo esto tiene explicaciones, ya sea dentro del semestre o hay también videos que se han preparado para eso. Igual el cálculo del ahorro, el TIR, la ABAN, todo tiene su explicación grabada también en algunos videos que estoy seguro les van a hacer llegar. ¿Ya? Eh, Ahora, si hablamos ya de la redacción del informe, o sea, ya no hablamos de la elaboración del proyecto, eh, eh, porque se entiende que ya está elaborado, ¿no? El trabajo de campo ya se hizo. Lo que tenemos que hacer es la redacción de ese informe, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de esa estructura, ¿no? Del documento, ¿no? Hemos hablado de la estructura del trabajo, pero hablemos ahora de la estructura del documento, ¿ya? Entonces, a ver, en principio, el proyecto tiene 8 capítulos, ya dijimos, ¿no? Pero, digamos, hay otros aspectos que debemos tener en cuenta, ¿ya? Vamos a ver. Mm, hay aspectos pretextuales, ¿no? Que son la carátula, la presentación del estudiante, ¿no? Las dedicatorias, agradecimientos, ya no voy a mencionar ese tema, creo que no, todos ya deben haber entendido cómo se elabora, ¿no? Voy a ir de frente a los capítulos, ¿ya? Entonces, sobre todo también para que no se extienda tanto este video. Entonces, el capítulo 1 es sobre las generalidades, ¿sí? Generalidades de la empresa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que acá vamos a ver aspectos como la razón social, misión, visión, objetivos, valores de empresa, productos, mercados, clientes, estructura de la organización y el mapa de procesos. Lo menciono brevemente porque más adelante vamos a ver la estructura un poquito mejor. Pero ya les voy diciendo, si tú estás actualizando o estás mejorando tu proyecto, esto ya debería estar hecho, ¿no? O sea, el proyecto ya debe tener la información establecida sobre la empresa donde vas a hacer formación práctica. Aquí no deberías tener mayores problemas porque se supone que tu proyecto ya identificó la empresa y ya ha desarrollado eso, ¿ya? Repito, más adelante vamos a ver ya el contenido propiamente dicho del documento. En el capítulo 2 se hace el análisis, ¿sí?, de la situación actual. Así se le ha titulado. Y básicamente acá lo que hay que hacer es identificar el problema, medirle el problema, identificar la causa, medir la causa y hacer un diagrama de procesos de la situación que hemos encontrado, o sea, del problema y de la causa. ¿Listo? Entonces, en el análisis, básicamente hay que identificar problema y causa junto con sus mediciones. O sea, ahí estamos dentro del diagnóstico. ¿Sí? O sea, el capítulo 2 es el diagnóstico propiamente dicho. ¿Sí? Ahora, el capítulo 3 sería, o es mejor dicho, la metodología del proyecto de mejora. ¿Listo? Del proyecto de mejora. Y cuando digo metodología, ya escapamos un poco a lo que es el trabajo de campo. O sea, hablando de metodología, no vamos a tocar temas relacionados con el trabajo propiamente hecho en el campo, ¿no? En la realidad. Sino que este capítulo está dedicado a cumplir con ciertos elementos que el método científico nos exige. Recuerden que nuestro proyecto de mejora es un proyecto de investigación científica, es un tipo de proyecto, ¿no? Donde hay una inversión, pero no deja de ser científico, es decir, que cumple con el método científico. Entonces, básicamente lo que en esta parte hay que plantear la propuesta, o sea, redactar correctamente el planteamiento,
definir su diseño metodológico, los objetivos de la investigación, su justificación, los antecedentes, el marco teórico, conceptual y finalmente una matriz de consistencia donde se resume todo lo que se ha hecho en los primeros 3 capítulos. ¿Listo? Esta matriz de consistencia obviamente lo que quiere hacer un cuadro resumen es asegurar la lógica, ¿no? Y prevenir que el proyecto avance eh, con problemas de consistencia lógica. ¿Listo? O sea, con contradicciones. Hay que evitar que el proyecto inicie con contradicciones. ¿Ya? Entonces, metodológicamente hacemos ahí nuestro, nuestro desarrollo de ese proyecto. En el capítulo 4 lo que vamos a hacer es el desarrollo de la propuesta de mejora. Desarrollo de la propuesta de mejora. Recuerden que en el capítulo 2 vimos problema y causa. Ahora, para eliminar la causa tenemos que hacer una propuesta, ¿se acuerdan? Nuestro manual de procedimientos. Bueno, en este capítulo es donde vamos a desarrollar ese manual de procedimientos de nuestra propuesta de mejora. ¿Sí? ¿No? Entonces, del capítulo 2 el capítulo 2 y el capítulo 4 básicamente son el diagnóstico, ¿no? Nuestro problema, causa y nuestra propuesta. Y veremos aspectos técnicos, operativos, ambientales, de seguridad, etcétera, de nuestra propuesta, los recursos técnicos que se necesitan para la implementación. Recuerden del piloto, porque se implementa piloto, ¿no? Un diagrama de la situación que esperamos que se presente después de la mejora, el cronograma de implementación del piloto, recuerden que hay que hacer un cronograma, y finalmente redactar algunos aspectos limitantes que podemos haber encontrado en el proyecto. Por ejemplo, si vamos a trabajar por decir, íbamos a capacitar a 5 trabajadores y uno se enfermó, pues hay que mencionar ahí en esos aspectos limitantes que no se pudo cumplir con la capacitación de 5, sino solo con 4 por la razón ya establecida, ¿no? Eh, o si se iba a medir en 5 días y uno tocó feriado, pues solo se midió en 4, ¿no? Y hay que ahí explicar que hubo esa limitación, no se pudo cumplir con lo planificado en ese sentido, ¿ya? Para ese aspecto de hábitos limitantes. Una vez desarrollado la propuesta de mejora, ya se completa el diagnóstico, entonces ya tenemos que prepararnos para la implementación. Pero recuerden que hay varios requisitos para esa implementación. Uno de ellos era obviamente la propuesta, pero el otro requisito, ¿cuál era? Era el presupuesto. Entonces el capítulo 5 trata justamente de el presupuesto para la implementación de la mejora, ¿sí? De la mejora. Se entiende de la propuesta de mejora a nivel de piloto. ¿Estamos? Recuerden, estoy hablando de que esos capítulos son para redactar, no para hacer el presupuesto. Se entiende que el presupuesto ya lo has hecho. Se entiende que el trabajo de campo se hace primero. O sea, el trabajo de campo se hace en borradores, en la computadora, donde tú quieras, y luego se redacta los capítulos. ¿Listo? Entonces, recuerden, estoy hablando de la estructura del informe. Pero yo hago el informe cuando ya hice el trabajo de campo, ¿no es cierto? Entonces yo solo estoy redactando lo que ya hice y se supone que ya hice el presupuesto, ¿no? Estoy redactando lo que tengo que poner en mi presupuesto. Básicamente, pues, en nuestro presupuesto tiene que haber un presupuesto de costo de materiales, de costo de mano de obra, servicios, las inversiones en maquinaria, equipo, herramientas, inversiones en intangibles y un resumen de todo el presupuesto total, ¿no? Está de más decirles que acá yo tengo que redactar, pero se supone que ya lo hice, ¿sí? Ya lo hice. Y se supone que ya lo hice porque me explicaron cómo hacerlo. Por eso hay un semestre para hacer estas cosas, ¿sí? Eh, Luego de haber hecho el presupuesto, pues obviamente ya tengo que pasar a la implementación, el capítulo 6, ¿sí? Implementación de la propuesta de mejora.
de la propuesta de mejora. Se entiende a nivel de piloto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este capítulo, ¿no? Si ya hemos cumplido con todos los requisitos, ¿no? Eh, obviamente nos faltan, ¿no? Uno, ¿no? Que es la autorización previa, ¿no? Entonces, eh, tenemos el MAPRO, tenemos el presupuesto, eh, el cronograma y antes de implementar tendríamos que hacer esa autorización, ¿no? Ahora, si la tramitamos con nuestro gerente, ¿no? Nos la aprueban, pero ¿qué pasaría si yo tuviera que implementar con alguien más, ¿no? Por ejemplo, yo soy el autor de mi proyecto, pero tengo un compañero en el trabajo que me va a apoyar, porque necesito que me apoye, ¿no? Entonces, yo debería mencionar que he capacitado a esa persona en el manual de procedimientos que yo he elaborado, ¿no? Repito que esta segunda persona no es un compañero del Senati, sino es un trabajador que me va a apoyar manualmente, operativamente en la implementación. Pero lo tengo primero que capacitar. Entonces hay que mencionar eso también. ¿Listo? Y finalmente hay que hacer la implementación propiamente dicha y la medición de la mejora. ¿Se acuerdan? El ahorro tanto técnico como económico, que a la larga pues van a ser los ingresos de nuestro proyecto, ¿sí? Y los egresos son los que están en el presupuesto. Se supone que el presupuesto es lo que vamos a gastar, ¿no? Implementando el piloto. Y producto de la implementación va a haber un ahorro que van a ser los ingresos. Pues con ingresos y egresos ya podemos hacer los flujos de caja, que justamente es lo que se hace en el capítulo 7, que trata sobre la evaluación técnica y económica de la mejora. Cuando digo de la mejora me refiero a de la implementación de la propuesta de mejora a nivel de piloto, ¿no? Se imaginarán que redactar todo eso, pues, ¿no? Complicaría el título del capítulo, ¿no? Entonces, como decía, en esta evaluación técnica primero elaboro mis flujos de caja, de egresos, y al juntarlos, se entiende que los ingresos van a ser mayores que los egresos. Por lo tanto, el flujo de caja neto, proyectado, porque se entiende que ese es el futuro, ¿no? Me permite ahora proyectar también si va a haber rentabilidad o no. Para eso calculo el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el índice de beneficio-costo, y producto de su interpretación llegaré a la conclusión de que el proyecto ha sido rentable. Si el proyecto ya fue rentable, pues obviamente solo queda la parte final, que es el capítulo 8, ¿sí? Que básicamente trata de las conclusiones y recomendaciones. Ahora, las conclusiones deben ser coherentes, consistentes con los objetivos, ¿no? Si yo tenía 5 objetivos, deberían haber 5 conclusiones. Una por cada objetivo, ¿no? Y las recomendaciones normalmente son a título y riesgo del investigador, o sea, del alumno. El alumno le va a hacer recomendaciones al gerente, pero ojo, tienen que ser recomendaciones pertinentes a lo que he investigado. No voy a recomendar que le suban el sueldo al personal de almacén, ¿no? O sea, mi investigación ha tratado sobre remuneraciones, ¿no? Por más que sea cierto lo que quieran recomendar, si no es pertinente a lo que han investigado, no pueden hacer esa recomendación. Por eso se les recomienda ciertas recomendaciones que ya están en el formato del proyecto, del cual vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Entonces, ahí estarían los 8 capítulos. Luego vendría una parte posttextual, ¿no? Que son las referencias bibliográficas, porque seguro que han hecho citas, ¿no? Recuerden que en la metodología del proyecto han tenido que hablar sobre, no sé si lo terminé de mencionar, pero igual lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sobre el marco teórico, ¿no? Los antecedentes, y ahí se hacen citas de autores, ¿no? Y para cada una de esas citas se tiene que hacer la referencia bibliográfica, ¿no? Referencia de la fuente bibliográfica, ¿no? Entonces, después del capítulo 8 vienen esas referencias y finalmente los apéndices, o también llamado anexos, ¿no? Que sirven para poder extender esas explicaciones que no se pudieron hacer dentro de cada capítulo o presentar información extensa que no era adecuado ponerlo dentro de cada capítulo, ¿no?
Y esos apéndices ya están identificados y están establecidos. Muy bien. Entonces, ahí tienen ustedes, con una breve explicación, esas estructuras, ¿no? Perdón, esos capítulos, ¿no? Ah, muy bien. Espero con eso haber cumplido con la segunda pregunta, ¿no? Perdón, la primera pregunta, ¿cuál es la estructura del proyecto de mejora? Les explico la estructura en el trabajo de campo, diagnóstico, implementación y redacción. Esto es lo que se hace con tus manitos, ¿sí? Y la estructura entendida como la redacción del informe, ¿no? Es de la estructura, los 8 capítulos. Muy bien. Veamos ahora la segunda pregunta. A ver. Dice, ¿cómo se utilizan los materiales complementarios del instructor? Bueno, este tema es un poco extenso. El material que se les presenta a ustedes, mejor dicho, que se les facilita, tiene videos, tiene varios elementos, ¿no? Eh, que solo lo van a poder ver si entran al link donde el instructor les ha proporcionado para que entren al material, ¿ya? Entonces, en mi caso, ¿no? En mi caso, yo les voy a mostrar, eh, digamos, ese material, ¿no? En mi carpeta, ¿ya? Entonces, aquí les voy a mostrar eh, el contenido de la carpeta material de apoyo para el proyecto de mejora, donde encontramos 5 carpetas. Voy a explicarles rápidamente el contenido de cada una de ellas. ¿Listo? ¿Qué es el material que se les compartiría como estudiantes del curso de proyectos de mejora? Muy bien, en clases van a encontrar documentos que son importantes. Voy a explicar solo los más importantes, o sea, voy a abrirlos y explicarlos, solo los más importantes. Ya los demás fácilmente cada uno los puede revisar. El más importante acá es la plantilla del proyecto de mejora. Como estamos hablando de estructura y de contenido de los capítulos, ¿no? Brevemente les voy a explicar rápidamente cada uno de ellos, ¿no? Ya hablamos de la estructura del trabajo de campo, estamos hablando ahora de la estructura del documento. La carátula, donde tienen que llenar obviamente el título, el autor, el asesor, ¿no? La dedicatoria de agradecimiento, les explico cómo redactarlos, ¿no? En la presentación del estudiante tienen que llenar sus datos. La lista de contenidos que ya están ya redactados, hay que poner un número de página, ¿no? Cada capítulo tiene su número de página y sus secciones, las listas de tablas, las tablas ya están establecidas, las listas de figuras, hay que rellenar ahí la figura correspondiente con su número de página, la lista de apéndices, igual hay que llenar, ¿no? El resumen ejecutivo que hay que completarlo, pero cuando se termine el proyecto. El resumen es cuando todo el proyecto esté terminado, si no, no se presenta todavía, ¿no? Y la introducción que también se hace cuando el proyecto ya está terminado. El capítulo 1 tiene que ver con la empresa, ¿no? Con la razón social, su dirección, misión, visión, objetivos y valores. Sus objetivos de la empresa tienen que ser genéricos, no es nada que sea confidencial o no. Eh, la idea es que sea información superficial que cualquier trabajador debería conocer de la empresa. Productos, mercados y clientes, igual superficial, lo que cualquier trabajador debería conocer de la empresa. Nada secreto ni confidencial. La estructura organizacional a través del organigrama. Si es muy grande, hay que reducirlo a 3, máximo 4 niveles. ¿Ya? Hay que modificarlo si es que fuera muy grande el organigrama. Y es de la empresa, por si acaso. Donde hay que colocar qué actividades realizamos nosotros en nuestro puesto, ¿no? Donde nos ha tocado hacer formación práctica. Y finalmente el mapa de procesos general, entiéndase general, o sea, los grandes procesos de su empresa, es decir, qué hace la empresa para poder convertir la necesidad del cliente en satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, esos procesos suelen ser de esos 3 tipos, ¿no? Entonces tienen que hacer su propio mapa de procesos, no pueden presentar este, porque es un ejemplo, ¿ya? Y finalmente, perdón, enseguida hacemos el capítulo 2, donde está el análisis de situación actual. Es decir, ya hay que empezar el diagnóstico, la identificación del problema, empieza con la formación del equipo de trabajo, con quienes van a trabajar en la empresa, lluvia de idea de problemas, ahí les pongo un ejemplo,
Diagrama de afinidades, igual con su ejemplo, la matriz de priorización, donde la última matriz se coloca acá para que se establezca cuál es el problema principal. Y lo identificamos y luego pasamos a medirlo. Se mide el problema principal a través de su operacionalización. Acá hay un ejemplo, ¿no? Se crea el instrumento de medición y se mide para determinar que el problema existe y es relevante, ¿no? Luego se busca la causa de ese problema principal, ¿no? Y se hace la lluvia de causas, un diagrama de Ishikawa con la técnica de 6M, acá esquemáticamente se coloca, ¿no? Y el diagrama de Pareto de causas, donde acá colocamos el diagrama final identificando la causa principal. Por si acaso, todas las técnicas que estamos aplicando, ¿en dónde se explican cómo se aplicaron? En apéndices, ¿ya? Acá solo se ponen los resultados de cada aplicación. ¿Ya? Eh, y ya identificada la causa, se procede a medirla. Se hace la operacionalización de esa causa, acá hay un ejemplo. El instrumento de medición se aplica y se mide para determinar que la causa existe y es relevante, ¿no? Y finalmente se hace un diagrama de la situación actual, es decir, cómo se encontró la empresa respecto de ese problema y esa causa. Y luego hacemos el capítulo 3, que es la parte metodológica. Hay que plantear el problema, o sea, la propuesta de mejora, ¿no? Porque si ya conocemos el problema y la causa, ya sabemos qué tenemos que proponer, porque recuerden que la propuesta ataca la causa. Por lo tanto, al final de esta sección podemos ya tener la implementación, el enunciado de la investigación, que sería implementación de, ¿no? Hay que poner la medida correctiva, ¿no? O sea, nuestra propuesta de mejora y completar todo el esquema del enunciado, ¿no? Que a la larga tendría que ser el título del proyecto, pero es muy extenso, por eso ya vamos a ver que el título tiene que ser pues, más reducido, ¿no? Solo colocar lo que se quiere implementar, ¿no? Luego tenemos el diseño metodológico, que básicamente ya está escrito porque es un caso de estudio. Los objetivos de la investigación, tanto general como específicos, provienen de las operacionalizaciones tanto del problema como de la causa, ¿no? Recuerden que cada parte del proyecto tiene un video, ¿no? Hay videos de cómo hacer tratar los objetivos y cada una de las herramientas, ¿no? La lluvia de ideas, el afinidades, todo eso tiene videos, más adelante se los voy a mostrar. La justificación del proyecto, por qué se debe hacer, que básicamente es una justificación empírica, ¿no? Los antecedentes, acá les digo cómo deben redactarlos para efectos del proyecto, ¿no? Les pongo ejemplos, el marco teórico, tanto en el marco teórico como en los antecedentes hacemos citas, porque tenemos que citar autores, ¿no? Y luego para esas citas, obviamente, tendrá que haber una referencia bibliográfica al final del proyecto, ¿no? Los conceptos y términos utilizados, que son tecnicismos que de repente cualquier persona no entiende, hay que definirlos con su cita también, ¿no? Del autor de ese concepto o definición. Y finalmente una matriz de consistencia lógica, donde hacemos un resumen del problema, la causa, las variables, los objetivos, las propuestas y los instrumentos aplicados, ¿no? En esta matriz hay que asegurar la consistencia lógica del proyecto, es decir, que tenga sentido, ¿no? Lo que estamos diciendo. Y luego viene el capítulo 4, donde hacemos el desarrollo de la propuesta. Los aspectos técnicos son las actividades que queremos hacer para nuestra propuesta de mejora. Y las expresamos a través de un diagrama de flujo. O sea, acá están las actividades que yo quiero hacer. O sea, si yo quiero organizar el almacén, entonces acá debería estar paso a paso cómo se organiza un almacén como un diagrama de flujo, ¿no? Eh, y listamos las actividades, ¿no? O sea, este diagrama de flujo lo expresamos literalmente actividad por actividad. Luego los aspectos operativos son los procedimientos, es decir, estas actividades se juntan en uno o más procedimientos que son documentos, ¿no? Que sirven para expresar el paso a paso de lo que hay que hacer, ¿no? Y el conjunto de procedimientos es el que configura el manual de procedimientos, ¿listo? Los aspectos ambientales tienen que ver con la identificación y eliminación de residuos. En nuestro caso no es muy relevante porque son procesos administrativos, no hay muchos residuos de impacto ambiental, ¿no? Que tengan un gran impacto ambiental. Si estuviéramos en procesos industriales, ahí sí, ¿no? Ahí sí tendríamos que desarrollar un poco más acá. En el aspecto de seguridad tenemos que asegurarnos pues de que al momento de implementar nuestro piloto, el área donde vamos a intervenir tenga medidas de seguridad, y si no las tiene, tendríamos que hacer pues por lo menos un mapa de riesgos, un IPRC, ¿no? Pero si las tiene, porque la empresa ya lo ha considerado, hay que mencionar, ¿no? Que ya hay señalización, hay extintores, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es respecto de la implementación del piloto, recuerden de nuestra propuesta de mejora, ¿ya?
Luego están los recursos técnicos, es decir, qué necesitamos para poder implementar nuestro piloto. Y tenemos requerimientos de maquinaria equipo, acá descripción, unidad, medida y cantidad. ¿Cómo sé qué maquinaria equipo necesito? Por las actividades que ya había mencionado yo en aspectos técnicos, ¿no? Requerimiento de materiales, igual, la descripción, la unidad, medida y la cantidad, personal. Recuerden que la unidad media de las personas, el trabajo, mano de obra siempre es horas hombre, ¿no? Servicios, se entiende de terceros, ¿no? Si requerimos transporte, alquiler. Y luego hacemos un diagrama de la situación mejorada, o sea, cómo quedaría después, ¿no? De haber aplicado la mejora propuesta, ¿no? Cómo quedaría la situación. Inicialmente hicimos un diagrama de situación actual, el primer diagrama. El segundo diagrama es de la propuesta de mejora. Y el tercero es cómo esa situación actual queda mejorado. Este es el tercer diagrama de flujo del proyecto. ¿Listo? Entonces acá ya debería estar la situación inicial, pero ya mejorada por la propuesta. ¿Listo? El cronograma de implementación, que ya les había mencionado que es un diagrama de Gantt o un cronograma de actividades, donde están las actividades de los aspectos técnicos que deben estar día a día establecidos cuando empieza y cuando termina, ¿no? Cuando ponemos semana 1 hay que poner de tal fecha a tal fecha, ¿no? Semana 2 de tal fecha a tal fecha. Hay que poner fecha, si no, no tiene sentido el cronograma. Y los aspectos limitantes para la implementación de nuestro piloto, porque podría haber aspectos que se planificaron pero no se pudieron cumplir. Por ejemplo, si hubo feriados, no se pudo trabajar los 5 días, o si un trabajador se enfermó y no se pudo trabajar con todos los que queríamos trabajar, ¿no? El piloto, si bien es limitado, pero puede también tener sus problemas, ¿no? Al momento de ejecutarse, ¿sí? Luego viene el capítulo 5, donde hacemos el presupuesto. Entonces, nuestro presupuesto requiere que los requerimientos se valoricen. Por eso esas tres primeras columnas son los requerimientos, en este caso de materiales. Al ponerle precio unitario y total, ya tenemos el presupuesto de costo de materiales. Entonces, de esa misma manera, todos los requerimientos se les adiciona el precio unitario y el total en soles para sacar el total de ese presupuesto, ¿no? Entonces, tenemos el presupuesto de costo de materiales, de costos de mano de obra o personal, de servicios, y el presupuesto de inversión en maquinaria, herramientas y equipos y la inversión en intangibles. En el caso de intangibles, no se había hecho requerimientos porque el intangible va a aparecer solo como presupuesto. ¿Y cuál es el intangible en nuestro proyecto? Es todo lo que nos ha costado hacer el proyecto en sí mismo, ¿no? Todos los estudios anteriores a la ejecución de un proyecto son intangibles, ¿no? Son inversiones intangibles. Y acá básicamente habría que poner, pues, la mano de obra del investigador, que es el alumno, y materiales de oficina o de escritorio que ella puede utilizar. Digamos, 50 soles más 50 soles, 100 soles, ¿no? ¿Qué es lo que costaba hacer el proyecto? Porque recuerden que el proyecto, si bien lo hace el alumno, lo hace para la empresa. ¿Listo? Ahora, en términos más ya prácticos, acá los presupuestos, ¿va a haber presupuesto de materiales? Sí, porque se van a utilizar materiales en la implementación del piloto, pero no va a haber valorización de mano de obra. Va a haber requerimiento, pero no valorización. ¿Por qué? Porque se entiende que estás dentro del horario de trabajo y esa hora ya es remunerada. Quizás el aprendiz no tenga un sueldo, ¿no? Pero el puesto de trabajo sí. Entonces, si estás dentro del horario de trabajo, ¿no? Ya no podrías volver a costear esa hora hombre. Por lo tanto, acá saldría cero, ¿no? En servicios es bien difícil que se encuentre que digamos, el alumno requiera servicio de terceros, ¿no? Como puede ser transporte o almacenaje, ¿no? Porque es un proyecto de inversión y de muy corto plazo, ¿no? Una inversión muy pequeña y de corto plazo. Entonces, estás mejorando un proceso de tu puesto de trabajo. Difícilmente van a aparecer costos de servicios, ¿no? Y los requerimientos que tú de repente quisieras poner, ¿no? De internet, agua, desagüe, son irrelevantes, ¿no? Porque se usa muy poquito de esos servicios y su valor sería también irrelevante. Y peor todavía, son costos hundidos, porque con proyecto o sin proyecto igual se va a pagar la luz, el agua, el internet, ¿no? Entonces es un costo ya hundido que no se origina ni afecta al proyecto en sí mismo, ¿listo? Y en inversión en maquinaria, bueno, por lo tanto saldría cero, ¿no? En costo de servicios. Y en presupuesto de inversión en maquinaria y equipo también va a salir cero acá todo. ¿Por qué? Porque las máquinas y equipos que se requieran ya deben estar en la empresa. O sea, la empresa ya debe contar con toda la maquinaria, equipo, herramienta que estés
requiriendo. Por lo tanto, al momento de hacer el presupuesto, va a haber esas 3 columnas, pero estas otras 2 van a estar vacías. ¿Por qué? Porque está prohibido requerir que la empresa compre maquinaria, equipo y herramientas para un proyecto de mejora de procesos. ¿Listo? Así debería ser cero acá. Y ya dijimos que en el proceso de inversión de intangibles sí va a haber montos pequeños, pero va a haber por el costo de la elaboración del proyecto que ha hecho el alumno. Por lo tanto, en el resumen, el presupuesto total de implementación del proyecto de mejora se entiende del piloto, ¿no? Dentro de los costos de implementación solo va a haber costos en materiales, ¿no? Mano de obra y servicios va a salir cero. Y en inversión solo va a haber en intangibles, maquinaria y equipos va a salir cero, ¿no? Y con esos 2 conceptos saldríamos el costo de inversiones total de la implementación del piloto. En el capítulo 6 ya tenemos el presupuesto, ya tenemos el MAPRO, ¿no? Entonces, para poder implementar, tenemos que hacer la autorización, ¿no? Entonces, tramitamos la autorización con nuestro gerente o la persona encargada para que se pueda hacer la implementación del piloto. Si hubiera trabajadores que nos van a acompañar, hay que mencionar que se les capacitó. No hay que explicar acá la capacitación. Hay que mencionar que se les explicó a estos trabajadores que nos van a acompañar, si los hubiera, ¿no? En la implementación del piloto. Luego implementamos el piloto propiamente dicho y producto de la implementación, que acá solo se menciona, porque eso es un acto práctico, ¿no? Acá solo se está redactando, se procede a hacer la medición de esa mejora. Ya habíamos explicado antes que hay un ahorro técnico que luego se valoriza y se vuelve ahorro económico o beneficio si quieren, ¿no? Entonces ese cálculo se tiene que poner acá de manera resumida. ¿Por qué? Porque debería estar, digamos, más desarrollado en un apéndice, ¿no? Que acá se menciona. Entonces, una vez que se hace ese cálculo de los ahorros técnicos y económicos o beneficios, ¿no? Se pasa al capítulo 7, porque con esos ahorros se va a generar el flujo de caja de ingresos, porque en el capítulo 7 ya se hace la evaluación técnica y económica de la mejora. Los ingresos vienen de los ahorros y los egresos vienen del presupuesto. En el periodo 0, las inversiones, del 1 al 6, los costos operativos. En el caso de los ingresos, en 0 no va nada y de 1 a 6 los ingresos que vienen a ser los ahorros mensuales, ¿no? Y si juntamos flujo de ingresos y egresos, generamos un flujo de caja neto, o sea, ingresos menos egresos, flujo de caja neto. Y con este flujo de caja neto podemos calcular BAN, TIR y beneficio costos, o sea, valor actual neto, tasa interna de retorno, índice de beneficio costos. Y al interpretarlo nos debería salir rentable, ¿no? Si el proyecto sale rentable, entonces ya podemos pasar al último capítulo, es el capítulo 8, donde nosotros redactamos conclusiones. Recuerden que las conclusiones deben ser coherentes con los objetivos. Es decir, si yo tengo 10 objetivos, tengo que tener 10 conclusiones, una por cada objetivo, ¿no? Acá les pongo el ejemplo, ¿no? Si el objetivo es tal, ¿cómo se debe redactar la conclusión? Acá no redactamos objetivos, solo las conclusiones. Acá les estoy explicando la coherencia que debe haber entre los objetivos que pusimos de la investigación, tanto generales como específicos, se deben volver conclusiones. Y las recomendaciones que deben ser ya a título personal del autor del proyecto, o sea, el alumno hace recomendaciones a la gerencia. Pero ojo, deben ser recomendaciones respecto del investigado, ¿no? No debe hacer recomendaciones como se debe aumentar el sueldo a los trabajadores del almacén, algo así, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que has investigado, ¿ya? Entonces, muchas veces, por su juventud y falta de experiencia, pone recomendaciones impertinentes, ¿no? Por eso acá se les ha puesto 2 recomendaciones que son típicas y que no producen ningún tipo de los problemas que he mencionado, ¿ya? Y bueno, para terminar, las referencias bibliográficas, recuerden que tanto en antecedentes marco teórico y conceptual has hecho citas. Por lo tanto, si acá tengo un ejemplo de cita, ¿cómo debería ser la referencia bibliográfica? ¿No? Hay que hacer toda la lista de referencias bibliográficas acá, según las citas. Y los apéndices. Acá te explico qué es un apéndice, ejemplos en los casos que se usan apéndices, y luego, obviamente, tendrán que ir apareciendo esos apéndices, ¿no? Una página nueva por cada apéndice, ¿no? Perdón, me refiero a que cada apéndice debe empezar en página nueva. El apéndice puede tener varias páginas, pero debe empezar en página nueva, no a media página, ¿no? Y acá yo les he separado ya el espacio para cada uno de los apéndices, ¿ya? La lluvia de ideas, diagrama de afinidad. Recuerden que el apéndice explica cómo aplicaste la herramienta, ¿no? Lluvia de ideas o lo que fuera. No la teoría, sino cómo es que aplicaste, ¿no? En tal día, en tal fecha, se hizo tal cosa y se aplicó de esta manera, ¿no? Tanto el Ishikawa, el Pareto, todo debe estar explicado acá
cómo se hizo en tu proyecto, ¿no? Y en el apéndice 8, el manual de procedimientos, Statum Mapro, el desarrollo de todo textualmente de los procedimientos que eventualmente has ejecutado en tu piloto. Y finalmente, una captura de la solicitud ya aprobada, firmada por tu gerente o quien haga de encargado para la implementación del piloto. ¿Listo? Y la última, el apéndice 10, el cálculo de los beneficios. O sea, acá me tienes que hacer la explicación de cómo se calculó el ahorro técnico y económico de la implementación del piloto. ¿Okay? Recuerden que todo esto tiene una explicación, por eso hay un semestre, pero también hay unos videos que más adelante les voy a mostrar donde pueden encontrar esas explicaciones. ¿Listo? Muy bien. El otro documento, ¿no?, que nos interesa, bueno, solo lo voy a mencionar, ¿ya? Lo voy a abrir, pero lo voy a mencionar rápidamente, ¿no? Que son las normas de redacción, ¿ya? Principales normas APA 7 para redactar el proyecto de mejora. ¿Qué quiere decir? Que no, en el proyecto de mejora no se aplica APA 7, sino nos basamos en APA 7. Quiere decir que algunas normas de APA 7 se aplican y otras no. ¿Cuáles sí? Justamente les pongo acá, ¿no? El tipo de tamaño de letra, párrafo, cómo se enumeran las páginas, la estructura del proyecto, cómo se hacen la lista de contenidos, tablas, figuras, ¿no? Cómo se hacen los títulos y subtítulos, qué formatos tienen, cómo se elaboran tablas, cómo se elaboran figuras, ¿no? Cómo se cita, cómo se hacen las citas, ¿no? Tanto en antecedentes, marco teórico, conceptual, ¿no? Tipos de citas, ¿no? Parentéticas, etcétera, ¿no? Directas, paráfrasis. Acá hay ejemplos, ¿no? Cómo se hace la referencia bibliográfica, cómo es el formato, autor, fecha, título, ¿ya? Entonces ya ustedes con paciencia lo pueden leer, ¿no? Porque es lo mínimo que debemos tener en cuenta si queremos conocer las normas de redacción que se han aplicado en el proyecto, ¿ya? Hasta las listas de referencias, cómo se deben hacer, ¿listo? Se lo dejo ahí para su lectura. Como el proyecto ya tiene una plantilla, ustedes básicamente no se deben preocupar por esas normas porque ya hay la plantilla, ¿no? Pero si quisieran saberlas, ahí está. El otro documento que les quiero mostrar brevemente es el desarrollo del proyecto de mejora. Son diapositivas con las que normalmente un instructor puede dictar el curso. Acá van a encontrar las explicaciones pertinentes al proyecto, ¿no? Al qué es un problema, qué es una causa, cómo se aplica, ¿no? Cómo se identifica y mide un problema, igualmente con la causa, ¿no? Cómo se hace el Pareto, ¿no? El Chicago, etcétera, ¿ya? Entonces acá tienen todas las diapositivas que se podrían usar para el dictado de la clase, cómo se hacen los requerimientos y los presupuestos, ¿no? El cronograma, cómo se calcula el BAN, la TIR, el beneficio-costo. Estas diapositivas tienen sus videos, ¿ya? Sus videos donde, aparte de la diapositiva, está la explicación, ¿ya? Pero si quieren la diapositiva, ahí está. Sobre todo para el uso de instructores, si quisieran usarlas, ¿ya? También tenemos un documento que es el 04, que es un diagrama, lo mismo que he explicado, pero a nivel de diagrama, ¿no? A ver, vamos a ponerlo bien. Miren, este es el proyecto, ¿no? Equipo de trabajo, lluvia de ideas, diagrama de afinidades, matriz de priorización. O sea, ya no hay explicaciones, solo esquemáticamente te digo de dónde sale el problema principal, ¿no? Luego, ese problema se operacionaliza, ¿no? Donde se genera el marco teórico, antecedentes, y se crea el instrumento de medición para demostrar que existe y es relevante el problema principal. Luego se busca la causa, lluvia de causas, 6M con Ishikawa. Ven que este esquemático nada más, ¿no? Y luego se tiene que hacer un diagrama de Pareto para encontrar la causa principal, la cual luego se operacionaliza y se crea un instrumento de medición, se hace la medición y se demuestra la existencia y la relevancia de esa causa principal. ¿Listo? Una vez identificado problema y causa y medido, se hace la propuesta de mejora, es decir, se explica cómo se desarrolla esa propuesta de mejora. Teoría, diagrama de flujo, decisión de tareas o actividades, es lo mismo, y la elaboración de procedimientos y el manual de procedimientos. Obvio que esto requiere una explicación. Les vuelvo a repetir, hay videos que ya preparé para eso, ¿no? Obviamente que en clases en el semestre se explica con más paciencia, ¿no? Y luego que tienes la propuesta de mejora, pues obviamente necesitas hacer el presupuesto, ¿no? De la implementación del piloto. Ahí están los requerimientos, ahí están los presupuestos, junto con la inversión de intangibles y el resumen del presupuesto, ¿no? Bueno, adicionalmente ahí explico que es un problema con un poquito más de detalle y que es una causa, ¿ya? Entonces, por ahí esto les puede ayudar, ¿no? Sobre todo si quieren ustedes tener una visión esquemática de todo.
En el documento 5 tenemos ejemplos de observaciones que suelo hacer a los alumnos, ¿no? Eh, si bien esto ya tiene algunos años, pero siempre son los mismos tipos de observaciones. Fíjense, ¿no? Le he borrado la empresa y el alumno, ¿no? Pero miren, todas las observaciones del trabajo final, ¿ah? Ya trabajo final, ¿no? Las observaciones que se terminan haciendo. En este caso le pongo trabajo incompleto y con incoherencias. Este proyecto no pasa sustentación, obviamente, ¿no? Y así tienen varios ejemplos de observaciones de diferentes proyectos. ¿Por qué se los pongo? Para que vean que las observaciones que les hago después de 4 avances son recurrentes, ¿no? Se repiten bastante en varios alumnos, ¿no? Si bien no son muchos, porque después de 3 avances, porque es el cuarto, ya no hay tantas, ¿no? Observaciones, siguen habiendo, ¿no? Quiere decir que, pues, tengan en cuenta esas observaciones, son bien recurrentes, ¿no? En todos los semestres, ¿ya? Tenemos también un documento con algunas indicaciones adicionales, ¿ya? Aquí, sobre todo, para despejar dudas sobre algunas preguntas que me suelen hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿de cuántos puede ser el grupo del proyecto? Puede ser de 2 o de 3 como máximo. Y acá les pongo las condiciones para que se pueda hacer un proyecto de A2 o de A3, ¿no? O sea, alumnos por proyecto. Que básicamente es que estén en la misma empresa, en la misma área y que tengan el mismo asesor, ¿listo? Otra pregunta que me suelen hacer es si pueden ir al laboratorio de cómputo para hacer el proyecto en horas de asesoría. Y la respuesta es no, porque el curso de Mejores Métodos y el de asesoría no tienen horas de laboratorio programadas. O sea, no pueden exigir, digamos, horas de laboratorio porque no se requiere laboratorio. ¿Vamos? Que si el profesor o el asesor los lleva al laboratorio es porque no estaba usado y nos los prestaron ese día, pero no tenemos horas de laboratorio programadas porque el curso no lo requiere, ¿ya? Y una tercera pregunta que me suelen hacer es, ¿qué tiene que hacer el instructor, ¿no? Eh, y también pues el asesor, ¿no? Entonces el instructor usualmente de Mejores Métodos es el que enseña la metodología y el asesor es el que tiene que revisar los avances, hacer las observaciones y eventualmente conversar con el instructor de Mejores Métodos para poder colocar notas y decidir si el proyecto va o no va a sustentación. ¿Listo? Entonces, son 2 funciones diferentes. Y una última pregunta, ¿no? ¿Quién es el responsable de aceptar, rechazar, aprobar o desaprobar? La empresa, ¿ya? Muchas veces el alumno me pregunta, profesor, ¿puedo hacer proyectos en una empresa pequeña, mediana, chiquita? ¿No? Porque de repente en una microempresa no se puede hacer un proyecto de mejora. Y eso es falso, ¿no? Es al revés, más bien, ¿no? Las empresas pequeñas tienen un montón de problemas organizacionales, administrativos, ¿no? Entonces, uno ingresa a una pequeña empresa o mediana y va a encontrar muchos problemas, ¿no? En cambio, si entras a una empresa muy grande, pues a Licor, a Gloria, ¿no? Eh, va a haber problemas, pero va a ser más difícil encontrarlos porque ellos ya tienen áreas de mejora de calidad o mejora continua, ¿no? Entonces, en resumen, ninguna empresa, ¿no? Digamos, para mí, ¿no? Como asesor e instructor, no es que no se pueda hacer un proyecto de mejora, ¿ya? Pero yo como instructor o asesor no estoy en capacidad de decir sí o no a la empresa de formación práctica. ¿Quién decide si puedes o no puedes hacer formación práctica y eventualmente tu proyecto en esa empresa? El área de seguimiento. Entonces, el área de seguimiento es la que le dice sí o le dice no a la posibilidad de que hagas tu formación práctica y por lo tanto tu proyecto mejor en sexto en una empresa. ¿Ya? No somos los instructores, ni los asesores, ni tampoco la jefe de la escuela la que hace esa evaluación. ¿Listo? Ya, entonces, para eso es este documento, para que les quede claro ese asunto. Y finalmente tenemos un documento donde, el número 7, donde yo les trato de explicar, ¿no? Con ejemplos, ¿no? Cómo se hace el cálculo del el BAN, ¿no? O sea, el valor actual neto, ¿no? La TIR, ¿no? Y el índice de beneficio-costo. Bueno, ahora continuando vamos a ver, después de haber visto todos los los materiales de la carpeta clases, veamos rápidamente el material en la carpeta presentaciones. Acá tengo unas diapositivas donde, mm, digamos, se dio una charla
¿no? De proyectos eh, para el uso del material, ¿no? Entonces por ahí de repente les puede servir, básicamente es lo que estoy explicando ahorita ya, ¿no? Qué cosas hay en el material y cómo se pueden utilizar, ¿ya? Entonces por ahí si ustedes quieren repasar y ver qué cosas cómo se puede utilizar ese material, pueden leer estas diapositivas. Y también doy algunos consejos para asesores y para jurados. ¿Listo? Entonces, un documento, diapositivas adicional, que repito, lo usé para dar una charla sobre proyectos. ¿Ya? Y, eh, y esta es la misma diapositiva que estaba en clases sobre las etapas del proyecto, ¿no? Donde, donde obviamente queremos digamos, podemos utilizarlas para dictar el curso, ¿no? Donde se explica el paso a paso, qué es un problema, qué es una causa, cómo se hacen, ¿no? Las lluvias de ideas, ¿no? Cómo se establece, cómo se identifica y mide el problema, ¿no? La operacionalización con sus ejemplos, hasta llegar al final, ¿no? Donde aplicamos, ¿no? Eh, digamos, calculamos el ahorro técnico y económico, así con ejemplo, ¿no? El cálculo del BAM, de la TIR, el beneficio-costo, ¿ya? Entonces, estas son las diapositivas que ya estaban en clases, acá las vuelvo a poner porque son presentaciones en PowerPoint, ¿ya? Eh, Listo. Por el momento, esos son los documentos, eh, esos son los documentos que tengo en presentaciones. Videos. Acá está la parte, digamos, la parte que de repente les va a ser más útil, ¿no? En la primera carpeta dice elaboración de proyectos de mejora. ¿Listo? Y acá tienen 17 videos y en cada uno de ellos hago explicaciones de entre 5 y 15 minutos dependiendo, ¿no? De cada parte. Por ejemplo, ¿qué es un problema? Lo explico. ¿Cómo se identifica un problema principal? ¿Cómo se mide? ¿Qué es una causa? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se mide la causa? Y así, ¿no? ¿Cómo se tratan los objetivos? ¿Cómo se desarrolla la propuesta de mejora? ¿Cómo se hace el presupuesto? ¿Cómo se implementa el piloto y cómo se calculan los ahorros y cómo se hace la evaluación técnica? ¿Listo? Por ejemplo, solo para que mostrarles, ¿no? El último video, ¿cómo se hace la evaluación técnica? Recuerden que hay que calcular el BAN, TIR y beneficio de costo con los flujos de caja. Entonces, acá Ahora yo a explicar empiezo a cómo se explicar, realiza ¿no? la evaluación. De dónde salen los ahorros, ¿no? Tanto técnico como económico, como el ahorro económico se vuelve el flujo de caja de ingresos, de dónde salen los egresos, del presupuesto, ¿no? Y entre el flujo de ingresos y egresos proyectados sale el flujo de caja neto con el cual luego calculo BAN, TIR y beneficio-costo. Si adelantamos el video, ahí tengo la explicación, ¿no? Porque es un video, ¿no? Yo voy explicando cómo se va a calcular el BAN, la TIR y el beneficio-costo, ¿no? Y esto lo he sacado de las diapositivas que ya les había mencionado hace un rato. Entonces, como les dije, en videos van a encontrar, ¿no? Explicaciones a cada parte importante del proyecto. ¿Listo? En la redacción del proyecto de mejora todavía no tengo videos. Quiero hacer unos videos siendo un poquito más específico en la redacción de cada uno de los capítulos, pero ya en este video les estoy explicando a grosso modo, ¿no? Y sesiones del proyecto de mejora. También tengo la intención de hacer videos de las sesiones, ¿no? O sea, ya con una duración más de 30, 40, 50 minutos cada video, como si fuera una sesión virtual, ¿no? Ya hice un video de la primera sesión y estoy trabajando las otras sesiones. ¿Listo? Entonces, todo siempre es para ayudarles a entender a los alumnos fuera de clases, según la etapa o en la parte del proyecto donde se encuentre. ¿Listo? Entonces, para ustedes, la primera carpeta de elaboración de proyectos de mejora es probablemente lo que más les va a interesar. ¿Listo? Muy bien. Tenemos también la carpeta de libros y ustedes van a ver varias carpetas acá, porque acá dentro hay varios libros. Por ejemplo, digamos, ¿no? En administración tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros, ¿no? ¿Y por qué están estos libros? Y así con los de administración, de finanzas, investigación, logística, porque los alumnos me piden a veces bibliografía. No tiene un libro de
proyectos o de marketing, ¿no? Según su tema, porque recuerden, en el marco teórico hay que hacer citas de autores de textos, ¿no? Entonces, yo les cuelgo libros, digo, ya revisa, te colga unos libros del tema que me has pedido, ¿no? Ojo, cuando me piden libros, no me pueden pedir libros pues, del tema específico, ¿no? Porque los libros no tratan de temas tan específicos, ¿no? O sea, no hay un libro de, digamos, no, preparación de pedidos, ¿no? Habrán libros de gestión de almacenes, de logística interna, qué sé yo, ¿no? Entonces, por ahí te lo doy para que lo revises, ¿no? No para que copies y pegues, ¿no? Entonces yo me piden libros y los voy colocando en esta carpeta para que los consulten, ¿ya? Lecturas y evaluaciones no hay nada, todavía este curso no requiere que yo genere lecturas y evaluaciones porque las evaluaciones o los trabajos que ustedes presentan son los avances del proyecto, ¿no? Y en otros vamos a encontrar bastante material. Primero, proyectos antiguos. ¿Qué quiere decir? Que acá están proyectos de 2024-20, 2025-10 y 2025-20, ¿no? Los que he podido recopilar, ¿ya? Entonces, si ustedes entran, por ejemplo, en 2025-20, están los proyectos, si no todos, la mayoría, de diferentes carreras, no solo de admisión de empresas o industrial, ¿no? Con los que se ha trabajado semestres pasados, en este caso el semestre anterior, ¿no? Y obviamente, ¿por qué les pongo proyectos antiguos? Para que se puedan guiar, para que puedan ver cómo han hecho otros estudiantes que ya se han graduado, pero ojo, todos los proyectos están con algunas deficiencias, ¿no? Es decir, los criterios para que aprueben y pasen a sustentación no es que esté 100% perfecto, porque son sus primeros proyectos. Entonces, los requisitos mínimos son pues que sea coherente y que esté completo, ¿no? Pero a veces el proyecto tiene deficiencias más o menos relevantes. Va a depender también de cuánto tiempo y cuánta atención le ha puesto el asesor a la revisión de esos proyectos. A veces también el tiempo es un problema, un limitante para el asesor, ¿no? Para leer una gran cantidad de proyectos. ¿Listo? Entonces, si encuentran hay proyectos con deficiencias es porque obviamente eh, ni se ha pedido un proyecto perfecto, ni el asesor ha tenido el tiempo para revisar todos los proyectos con toda la pulcritud que uno quisiera, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener consideración, no todos esos proyectos que están ahí, por más que han servido para graduarse, no están pues 100% bien, ¿ya? Hay que tener buen criterio para evaluar qué cosas puedo tomar y qué cosas no de cada proyecto, ¿listo? Adicionalmente tienen acá documentos que les pueden servir, ¿ya? Los contenidos, ¿no? Del curso, ¿no? Se entiende de mejores métodos, ¿no? Entonces acá si ustedes lo tienen esto siempre de acceso en el Blackboard, pero pues ahí está el documento si lo quieren revisar. Si hay cambios en el contenido, pues es porque cambió la currícula, pero en este curso suelen ser un poco los cambios, ¿no? Aquí hay un ejemplo de cómo se genera el rol de sustentaciones, ¿ya? Es decir, llegan a los correos electrónicos, ¿no? De los instructores que van a ser jurados, ¿no? Les llega la lista de proyectos. Obviamente que he borrado acá los nombres, ¿no? Y los IDs, ¿no? Pero así no siga, ¿no? Ahí está el bloque, acá estará la información del alumno, ¿no? Con su nombre, apellido y su ID, el título del proyecto, la fecha en la que sustenta, la hora en la que sustenta, el aula también está al final, y acá están los tres jurados, ¿no? El presidente, el miembro 1 y el miembro 2. Este es un ejemplo, ¿no? Cada año cambian, ¿no? Algunas veces a uno les toca a cierta hora ser jurado, ser miembro 1, miembro 2, ¿ya? Entonces, así nos llegan los proyectos y en ese orden se van haciendo las sustentaciones en esas fechas, en esas horas, en esas aulas, ¿ya? Entonces, a ustedes les mandan un correo diciéndoles quiénes van a ser, ¿no? La fecha, la hora y el aula, pero no les dicen quiénes van a ser sus jurados, ¿no? Para evitar problemas, pues, de que les estén preguntando o acosando a los jurados sobre qué le va a preguntar o qué tema debe estudiar, ¿no? Este documento es un protocolo de presentación presencial, ¿no? Todas las presentaciones son presenciales, por si acaso, ¿no? Entonces acá están un poco las normas, es un poco antiguo, es 2023, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Los alumnos, cómo deben comportarse, los jurados, cómo deben comportarse, algunas normas de tiempos que se permiten para cada parte, cada etapa de la ostentación, ¿no? Y así, ¿ya? Entonces información que probablemente puede ser de interés
tanto para tutores como alumnos, ¿no? Acá hay un modelo de diapositivas, ¿no? Es un modelo que se suele usar para que los alumnos preparen su sustentación de su proyecto. Entonces, ya están las diferentes partes o etapas, diapositivas que debe presentar el alumno cuando exponga su proyecto de mejora. ¿Listo? Entonces, revísenla y van a ver qué partes de su proyecto deben presentar en su sustentación, que no debe superar el tiempo establecido. ¿Listo? Usualmente les dan 15 minutos para sustentar. ¿Listo? Para exponer su proyecto, perdón. ¿Listo? Acá tienen un ejemplo de la documentación, ¿ya? Que se utiliza para evaluar en la sustentación. Este es el acta de observaciones, ¿no? Donde ustedes les van a redactar los jurados las observaciones a su proyecto. Ya sea que aprueben o desaprueben, tienen que levantar estas observaciones. Es el formato donde cada jurado pone observaciones al proyecto para que lo puedan corregir, ya sea que apruebe o desapruebe. ¿Listo? Acá está la ficha de calificación del proyecto, ¿ya? Esta es la ficha que utilizan los jurados cuando evalúan al alumno en su sustentación, ¿no? Entonces, acá tenemos los 4 criterios que evalúan con los puntajes máximos, ¿no? La información general de cada alumno y proyecto y obviamente la nota que va a salir del puntaje obtenido. Para aprobar su sustentación 10.5 o más, ¿no? Con 10.5 ya apruebas, ¿no? Entonces, estos son los criterios con los que te evalúan tu sustentación, que básicamente es tu comportamiento y tu desempeño del alumno, ¿no? No del proyecto. Si bien al proyecto se le hace observaciones y tiene deficiencias, los criterios para aprobar o desaprobar a un alumno en sustentación son de su comportamiento y su desempeño en la sustentación, no del proyecto si está bien o mal hecho. El proyecto ya fue evaluado y aprobado por el instructor de mejores métodos y el asesor. Entonces lo que toca evaluar en sustentación es al alumno. ¿Listo? También te comparto la ficha de calificación en la empresa, ¿ya? Es decir, aparte de aprobar sustentación, también tienes que, luego de aprobar tu sustentación, tienes que hacer que tu proyecto sea evaluado en la empresa con esta ficha, ¿no? Te la dan, en el momento de sustentación te van a dar un juego de esta ficha, pero acá te digo cuáles son los criterios que evalúan en la empresa o que deberían evaluar. ¿Quién hace evaluar esto? El propio alumno lleva la ficha para que le evalúe el gerente y le ponga firma, sello y el nombre del gerente que esté evaluando tu proyecto de mejora. ¿Listo? Es requisito que apruebes su sustentación y que apruebes también la evaluación del proyecto en la empresa. Con las 2 fichas, recién puedes iniciar tu proceso administrativo, ¿no? De titulación. ¿Listo? Y bueno, estos Excel son archivos auxiliares que yo uso para trabajar y programar las asesorías, tanto en clases. Yo personalmente a veces asesoro en Teams cuando el tiempo me queda corto, los cito y los programo y también hago mi lista de proyectos, ya que ya es un formato muy personal, ahí se los pongo si les interesa. ¿Listo? Muy bien, entonces esa sería la carpeta otros. Y ese es el material que al que ustedes tienen acceso eh, cuando se les manda el link para que puedan consultarlo dentro del semestre. ¿Ok? Muy bien. Con lo cual, pues ya les he explicado, ¿no? Cómo se utilizan los materiales complementarios de tutor, ¿no? Si bien me ha tomado muchos minutos, es porque he querido abordar todos los aspectos de los materiales. La tercera pregunta, ¿cuáles son los requisitos, ¿no? Ahí lo dice bien claro, mínimos, ¿no? Para que el proyecto de mejora pueda ser aceptado para ir a ostentación. Entonces, acá es bien, bien sencillo, ¿no? ¿Qué se espera de ustedes? ¿Qué se espera? Que el proyecto, que el proyecto mínimamente esté bien hecho. ¿Y qué significa que mínimamente esté bien hecho? ¿Qué significa eso? Significa que el proyecto, para que esté, ¿no? Proyecto, perdón, mínimamente bien hecho, ¿ya? O aceptable.
¿Cuáles son los requisitos? Uno, que esté completo, completo. O sea, un proyecto al que le falta un capítulo, una sección, un apéndice, las citas o las referencias bibliográficas, el MAPRO, o el MAPRO está incompleto. Entonces no puede, pues, no puede ser aprobado para sustentación. ¿Listo? Tiene que estar completo. Todos los capítulos, todas las secciones, todos los apéndices, el MAPRO completo. Primer requisito. ¿No? Y segundo requisito para que esté mínimamente bien hecho, que sea coherente. Coherente. ¿Qué quiere decir coherente? Que no tenga contradicciones, que no me digas que el problema es A y luego me digas que el problema es B, ¿no? O que me digas que la propuesta va no sé, es un manual de procedimientos para el mantenimiento preventivo de maquinarias cuando la causa es falta de organización en el almacén. Entonces no tiene sentido que quieras hacer un programa de mantenimiento cuando la causa es falta de organización de un almacén. Es incoherente, ¿no? O peor, cuando me dices, ¿no? Que se implementó el proyecto en la ciudad de Trujillo, ¿no? Si estamos en Arequipa, ¿no? Eso ya huele mal, ¿cierto? Entonces, coherencia, ¿no? Si quieres que no haya incoherencias, ¿no? Entonces, para poder verificar que esté completo y coherente, pues el asesor tiene que leer de manera, pues, comprensiva, ¿no? El proyecto y detectar estos elementos, ¿no? Que impedirían que el proyecto pase a sustentación. ¿Ya? Entonces está bien sencillo, completo y coherente, bien sencillo de entender, ¿no? Espero. Cuarta pregunta, ¿no? ¿Cómo debe redactarse el proyecto? Ay, perdón. ¿Cómo debe redactarse el proyecto de mejora? ¿No? ¿Cómo debe redactarse ese proyecto de mejora? Bueno, la redacción, ¿ya? La redacción requiere que cumplas con ciertas normas de redacción y cierta estructura que ya te expliqué, ¿no? Te expliqué que esa redacción, ¿no? Esa redacción requiere, ¿qué cosa? Si ves en la carpeta 1 clases, ¿no? Ahí tienes la plantilla, entonces tienes que cumplir con esa plantilla que ya te expliqué, ¿sí? Y 2, con las normas de redacción que te he puesto en este segundo documento que te acabo de explicar. Normalmente casi nunca ustedes me leen las normas de redacción porque la plantilla ya está redactada y ustedes básicamente tienen que llenarla, ¿no? Pero obviamente deben comprender lo que está escrito ahí. A veces me preguntan, profesor, ¿puedo, puedo, puedo agregar algo al proyecto en la plantilla? ¿Puedo agregarle? Y la respuesta es sí, sí le puedes agregar. Si tú consideras que hay algo adicional que debes colocar según tu proyecto, ¿no? Tu problema, tu causa, tu propuesta, sí, siempre y cuando no generes incoherencias, ¿no? Lo que no puedes hacer es presentar menos, ¿no? O sea, lo mínimo que debes presentar es lo que está en esa plantilla. Menos, no. Más, sí. Si tú quieres adicionar algún elemento que ayude a comprender lo que estás haciendo, perfecto. Pero menos de eso, no. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta a cómo debe redactarse, ¿no? Los 8 capítulos con sus partes pretextuales y posttextuales, ¿listo? Se entiende de manera completa y coherente. Y finalmente, ¿cuáles son los problemas más comunes que se ha observado, ¿no? En los proyectos de mejora que presentan los estudiantes, ¿no? O sea, ¿qué es lo más, digamos, vamos a llamarle así, preocupante, ¿no? Que usualmente se observa, ¿no? Eh, bueno, eh, primero, los estudiantes, ¿no? Los estudiantes empiezan algunos bien, ¿no? Con su empresa ya y su convenio, ¿no? Y otros empiezan mal, porque no tienen empresa, o si tienen empresa, no han hecho firmar el convenio, no han tramitado lo que se necesita para formalizar, ¿no? Esa situación, ¿no? Entonces, yo les doy entre 1 a 2 semanas para que presenten el primer avance, ¿no? Porque el semestre pues, tiene 16 semanas, entonces en la segunda o tercera semana a veces estoy haciendo presentar el primer avance, ¿no?
pero solo se los acepto si tienen ya el convenio firmado, que recuerden que lo hacen firmar ustedes en la empresa por el gerente y luego lo entregan al Senati para que el área de seguimiento lo haga firmar por el director. Entonces, como ustedes cumplen con hacerlo firmar con el gerente y lo traen al Senati, a veces el Senati se demora haciéndolos firmar, porque el director está de viaje, porque tiene pues, también carga de trabajo, ¿no? Entonces, para que ustedes no se perjudiquen, cuando ustedes traen el convenio firmado por el gerente y lo entregan al área de seguimiento, el área de seguimiento les entrega un ticket donde está la fecha, la firma de su, ¿no?, especialista de seguimiento que le han asignado, ¿no? Y, y su ID de ustedes, ¿no? Y este ticket lo capturan y lo envían por mensajería al asesor, ¿no? Para que ya se dé por cumplido tus obligaciones de formalización de tu formación práctica, porque lo que tu parte es hacer firmar el convenio. Ya si el Senati se demora haciéndolo firmar con el director, ya no es tu culpa, ¿listo? Entonces, para que yo como asesor o instructor pueda calificarte tu primer y segundo y tercer y cuarto avance, tú tienes que haber cumplido con tu parte de formalizar el convenio. ¿Eso qué significa? Que has entregado el convenio firmado por el gerente de la empresa y te han dado el ticket que luego tú lo capturas, repito, y me lo mandas por mensajería. De esa manera yo ya te puedo calificar tu primer y los otros avances. Si tú no mandas ese ticket, ¿qué quiere decir? Que no has formalizado tu empresa de formación práctica y por lo tanto no te puedo calificar ningún avance. Tú me dirás, profesor, yo estoy desde enero haciendo mis prácticas. Falso. Las prácticas empiezan el primer día de clases. Desde esa fecha se contabilizan las horas. Entonces, no cuenta pues que tú estés haciendo desde enero, desde diciembre del año pasado, ¿no? Las horas se contabilizan desde el primer día de clases y para efectos del proyecto de mejora. Tú no puedes tener proyectos si no tienes empresa con convenio formalizado. Y repito, yo solo te voy a pedir que me mandes la captura del ticket donde tú ya has entregado el proyecto firmado por el gerente de tu empresa. ¿Listo? Si no me mandas la captura de ese ticket, pues automáticamente te pongo cero en tu primer avance porque no tienes empresa, pues formalmente no la tienes. ¿Listo? El primer problema que se identifica es que no tienes eh, eh, empresa formalizada. Para el caso de los alumnos que ya traen su proyecto hecho, ¿no?, donde el proyecto ya lo hicieron en otra empresa, pues, ¿no? Obviamente, eh, este, mm, en su momento el proyecto fue evaluado por algún asesor y ustedes pues han terminado teniendo una nota desaprobatoria o han abandonado el curso, ¿no? Pero en su momento tuvieron un convenio, ¿no? Sería ideal que puedan presentar ese convenio, ¿no? Y para aquellos que hicieron su proyecto en su trabajo, pues el contrato de trabajo, ¿no? Al menos en esas fechas. Digo, sería una manera de verificar que realmente tuvieran un vínculo formal con esa empresa, ¿ya? A través de un convenio o un contrato de trabajo, ¿no? Otro problema que se suele ver, que los alumnos empiezan, pero en el camino van, digamos, dejando el proyecto, digamos, no le dedican tiempo, por lo tanto, eventualmente se atrasan y luego ya se les es muy complicado actualizarse, ¿no? Porque ellos están haciendo un tema y yo ya estoy en 3 o 4 temas adelante. Entonces no pueden aprovechar la clase porque no la entienden y están preocupados por hacer algo que ya la mayoría ya avanzó y nadie está haciendo preguntas de ese tema. Entonces, atrasarse en los avances del proyecto, atrasarse en la elaboración de su proyecto de mejora, trae normalmente que desapruebe o que abandone el curso, ¿no? Eh, Otro problema común es que asisten, ¿no? Pero vienen a dormir, vienen muy cansados o vienen estresados y lo que quieren es distraerse y están ahí con el celular jugando o viendo redes sociales, ¿no? Y, y eso a la larga pues les causa daño porque cuando quieren engancharse ya estamos lejos, ya no entienden, me hacen preguntas y no comprenden la respuesta porque están muy atrasados, no en asistencia, sino en prestar atención a lo que se está haciendo, ¿no? Y el proyecto es como un castillo, ¿no? Se va construyendo de abajo hacia arriba. Si no tienes
claro, lo que se está haciendo abajo, pues lo de arriba jamás va a salir, ¿no? Y muchos alumnos quieren engancharse cuando ya estamos ya avanzados y no comprenden las bases del proyecto. Peor si el alumno a veces viene, a veces no viene y por lo tanto cree que va a poder ir aprendiendo de manera, ¿no? Itinerante, así a veces viene, no, no se puede, ¿no? Faltas una o dos clases y luego ya no estás entendiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Es muy común encontrar esos casos, ¿no? Bueno, el caso más común también es que nunca hacen preguntas, ¿no? Eh, a pesar de que tienen dudas, no preguntan y se les juntan las preguntas, las dudas y luego terminan eh, pues, atrasándose en el proyecto. ¿Listo? Bueno, en fin, por ahí podría mencionar otros problemas, pero me parece que eso es lo más relevante. ¿Ya? Espero que con este video hayan podido mejorar su comprensión de lo que se hace en un proyecto y en la medida de lo posible que puedan actualizar el que ya tienen, ¿no? Es como consejo final, yo creo que su diagnóstico, ¿no? Ya debería estar bien hecho, ¿no? Porque si el diagnóstico, o sea, si no tienen problema, causa y propuesta, no tienen proyecto, ¿no? O sea, si esto está mal en tu proyecto que supuestamente ya tienes hecho, si esto está mal, mejor haz otro proyecto, o sea, matricúlate y haz el semestre, ¿no? Porque si esto está mal o incompleto, nada te va a salir bien, nada, ¿listo? Lo que yo debo asumir es que tú tienes tu diagnóstico mínimamente bien hecho, ¿no? Y en tu macro ya está hecho, tu presupuesto también, tu programa, ¿no? Puede haber deficiencias por ahí, sí, pues hay que pulirlo, ¿no? De repente tu presupuesto le has puesto, pues, maquinaria, equipo y no deberías, ¿no? Debería estar en cero eso, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Por ahí de repente no has hecho bien tu cálculo de ahorro técnico económico, ¿no? O el BAN, la TIR, beneficio costo, no los has calculado correctamente, ¿no? Entonces por ahí hay que corregir, ¿no? Y de repente también, si eres un alumno que trae un proyecto desde hace muchos años, ¿no? De repente eres un egresado, puede hace 5 años, qué sé yo, de repente pues la estructura no es la misma a la que yo te presento ahora. Entonces tienes que adaptar a esos 8 capítulos, a esa plantilla que te he mencionado, ¿no? Que ahora se usa para hacer el proyecto. ¿Listo? Entonces, creo que si tú tienes un proyecto ya hecho, tendrías que pulir la implementación y corregir la redacción según la estructura. Pero si no tienes problema, causa y propuesta, mi consejo es que te matricules otra vez en asesorías. ¿Listo? Muchas gracias.